Hey, ¿qué tal compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Night Online. Nos encontramos nuevamente en Yurei esperando ganar estas ricolinas permitas. Y pues era un video de PK y está muy bueno, me encanta. Sí, es un momento de relajito. Uy, madre mía, que lag, ¿vieron? Me tepió de aquí para acá. Y muy entretenido, muy bueno, espero ya haberlo subido. Estoy grabando varios videos. Y pues voy a subirlos poquito a poquito, suaves, compañero. Pero hoy te quiero hablar sobre algo muy importante, compañero. Muy importante y tú ya sabes que me gusta pronunciarme en estos temas. ¿Por qué? Porque yo te puedo aportar mucho en Highlight, pero hay un trasfondo en el juego y me gusta hablar sobre esto. Y así es mi personalidad y así me gusta hacerlo. Así que, en fin, no sé por qué me excuso aquí. En este video te quiero dar, o te quiero hablar de manera muy sencilla, tampoco he preparado mucho sobre esto. Te quiero dar la guía definitiva de cómo dejar de ser florecita en un servidor como jugador de Night Online. Y esto es muy importante que lo sepas. ¿Por qué? Porque hay muchas florecitas aquí. Pero primero vamos a definir según la RAE qué es una florecita aquí en Night Online. Florecita es aquella persona que de alguna manera daña el clima del juego, lo perjudica a través de sus palabras, a través de sus actitudes, de sus conductas y hace que el juego sea algo incómodo por sus quejas y sus ideas, etcétera. Entonces, hace incómodo el juego y es por ello que tiene el sobrenombre de florecita, porque es como que un lloricas, algo así, no sé si me dejo entender. Que no le gusta algo y se pone a llorar, malogra, se sube rinche, etcétera. Esto es una florecita, al menos en Ares. Si tú sabes, bueno, si tú sabes una terminología mejor, pues compártela aquí en los comentarios. Entonces, lo he visto, no solamente en Ares, en diferentes servidores y de alguna manera tú también has sido capaz de detectarlos, como que perjudican el juego. Incluso hay gente que me ha dicho que hay personas que están de un lado muy chévere, genial, están por ejemplo del lado orco, genial, súper chévere, bacán. Pasa algo y de la nada se pasan humanos y se olvidan de los orcos y pues comienza la tiradera de comentarios, dimes y diretes, etcétera. Y luego cuando se pelea con él, de repente se va con los turcos y así. O sea, tú lo has visto, yo sé porque me han contado y también he estado viendo ahí en los servidores porque también veo sus streams. ¡Uy, me destruyen! ¡Oh! Ya está, me salvé. ¿Vieron? Es que yo tengo habilidades para... Madre mía, que aquí se ha acumulado todos los monstruos. Tengo habilidades para poder huir. Pero bueno, aquí alegrándome mis habilidades de todo, de fin. Entonces, yo creo que lo primero que tienes que tener en cuenta, compañero, es que yo creo que muchas veces estas cosas se pueden dar por envidia. No me creas nada, todo dúdalo, corrobóralo, por favor, no me creas nada. Eso yo lo que te voy a decir es recontra subjetivo y según mis conocimientos y mis creencias, así que puede estar, tú ya sabes que puede estar sesgado, etcétera, así que tómatelo con pinzas. Yo creo que puede ser por un tema de envidia. ¿Y por qué te digo esto? Porque de alguna manera yo soy una persona muy envidiosa, te digo desde de corazón. Y de alguna manera también he tenido conductas similares a una florecita, a un tóxico, a un venenoso. Que, por ejemplo, si es que algo no me sale bien, pues de alguna manera trato de manipular, trato de, a través de comentarios, a través de apoyo incluso, controlar a otras personas para que hagan lo que yo quiero. Me dejo entender. Entonces, uy, ala, que el TP fue muy bueno ahí, ¿ah? Fue exacto, exageradamente exacto. No sé si lo pudieron apreciar. En fin. Entonces, muchas veces yo he tenido envidia. Oye, a una persona la da bien, tienen una muy buena relación como jugadores, etcétera. Pues juegan juntos, juegan en PK, siempre les llaman para party, etcétera. Y eso de alguna manera te da envidia. Porque de alguna manera, como están con esa persona jugando, haciendo party, haciendo EPs, yendo a eventos, experiencia, PK, etcétera, a ti no te llaman y te pica. Entonces, yo creo que, al menos he aprendido en estos días, cambiar eso por admiración. Escúchalo bien, por admiración. ¿Por qué? Porque el otro jugador, madre mía, que me he hecho por maná, no. Porque el otro jugador que lo está haciendo bien, que pues, de alguna manera tiene una buena relación con el clan, etcétera, tiene buenos ítems, juega muy bien, juega mejor
está en alianzas, está con clanes muy buenos, etcétera, etcétera. Si logra eso, es porque de alguna manera es bueno. Me dejo entender, es bueno. Bueno en las relaciones, bueno al comunicar, bueno al dirigir un party, bueno en lo que sea. Uy, caramba, ¿por qué no jaló? Voy a tratar esto. Entonces, muchas veces por envidia tendemos a criticar, a enojarnos, a tratar de estropear. Y te dije algo de dominar a la gente, de tratar de controlar. Y esto se puede dar de dos maneras. Uno, hablando mal de, o sea, de una persona y hacerle creer a la otra persona que quiere de apoyo, pues que la otra persona es mala y tú ya sabes que el amigo de mi enemigo, el enemigo de... Ah, madre mía, aquí trabo. Tú sabes que si dos personas se ponen en contra de una, pues estos dos como que de alguna manera llegan a ser aliados. Me dejo entender. No sé cómo expresarlo mejor. Tú ya me entiendes. Entonces, eso es una manera, pero la otra manera es dar apoyo. Y esto es una manera, un truco del almendruco que de repente te lo han hecho, de repente tú lo has llegado a hacer. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, imagínate, Gandar Society. Hay una pelea, hay algo. De repente alguien entra ebrio, borracho, etcétera, etcétera, y se pone a insultar a todos, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero tener a favor a alguien del clan. Por ejemplo, no sé, a Page, imagínate. Entonces, Peggy fue un afectado de que ese usuario, de que ese jugador haya venido borracho. Me dejo entender. Un ejemplísimo, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, ¿yo qué hago? Le digo a Peggy, Peggy, ¿qué? ¿Te ha insultado? ¿Que te ha dicho no? ¿Que eres un novato? ¿Eso te ha dicho? Me dejo entender. Entonces, con el fin de apoyarle, ya estoy generando como de alguna manera alianza para ponernos en contra de esa persona. Y quizás esta persona que de alguna manera pues, puede ser borrachita, en fin, tuvo un desliz un día, etcétera, etcétera, como le puede pasar a cualquiera. De repente esta persona es incómoda, es tóxica o la quiero eliminar del clan. Entonces, si Pei es el líder, entonces digo, Pei, ¿qué pasó? ¿Cómo te vas a dejar? Creo que no es una conducta adecuada de un jugador del clan. Creo que debería esto corregirse. Creo que debería irse a otro clan. Entonces, poco a poco voy manipulando, voy tejiendo mis hilos, etcétera, etcétera, hasta que llego a convencer a Pei, líder del clan, de Arrow Society, ejemplo, y votar a este personaje. Incluso podemos tener tanto así que podemos politizarlo y no sé si se dice politizar, madre mía, que aquí las expresiones yo no sé. Tanto así que podemos llamar a una reunión de clan, madre mía, que no sé el personaje, y podemos hacer una votación para votar o expectorar a un usuario del clan. Entonces, muchas veces se puede dar por envidia. Entonces, cambiar eso por admiración. Sí, esta persona es buena. Ya, por más tóxico que sea, por más venenoso que sea, por más bien que lo vaya, por más cólera que tenga, hay que mirarla porque podemos aprender de algo de esa persona. Si le da tan bien, algo debemos aprender. Entonces, creo que eso es muy importante. Podría hablar acá muchas cosas, pero si es que tú no llegas a admirar o al menos practicar la admiración. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¿Qué hacemos? Fight, 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 dice. Sí, 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 fight, 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 fight. Creo que sí lo hacemos, creo que sí lo hacemos. No, lo tepió otro. ¿Qué pasó? Creo que saltó, ¿ves? ¡Ay, qué asco! No, no, el Deva está muy... Está bien el Deva, está bien el Deva. Está bien el Deva. Está bien el Deva, está bien el Deva. ¡Qué asco! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué rico! ¡Qué jodidamente rico! ¿Vieron cómo hemos destruido? Incluso podemos aquí hacerle el kill. Incluso podemos ganar, incluso podemos ganar. No, creo que no lo hacemos, porque no están atacando. Hubieran atacado y ya estaría ganando, ya estaríamos ganando. Quieren ganar por PK. Quieren ganar por PK. Quieren ganar por PK. Madre mía, que este video va a ser más larguísimo. Quieren ganar por PK. Ya, bueno, en fin, vamos a PK, pues compañeros, así es. Aunque sí podemos hacerlo, pero es que ya nacieron. Tenemos que votarlos de nuevo y hacer lo mismo. PK es votarlos.
cuando los botemos, no, pero ¿quién me va a poner a escribir? Aquí parezco tontito. Es que ya perdimos nuestra oportunidad. Ah, mira, estamos ganando. Ya, estoy hablando aquí. Y listo, compañeros, es que al final ese es el rumbo. Buena. Ya está. Y así, compañeros, cambia tu envidia por tu admiración. Y te lo digo por experiencia. No es fan de criticar ni nada de esas cosas. Te lo digo por experiencia. Así que, compañeros, a avanzar y admirar a la gente. Hemos ganado, sí, Yurei, estamos ganando mucho. Puras victorias, puras ganadas de Yurei. Así que, compañeros, muchas gracias por este video. Miren, hemos ganado la bendita ricolina gemita. Así que a venderlo y a ganar. Mira, vamos a venderlo ahorita. Porque estoy ganando platita. Estoy ganando platita. Miren, la gente sabe vender. Porque siempre hay un personaje aquí que se pone a vender. Se pone a comprar, perdón. Y lo compra más carito que en Moradón. Miren, vamos a vender rapidísimo. Uf, apura. Ivancho se demora mucho. Uf, Ivancho. Qué asco cómo se demora. Madre mía. Pero bueno, compañeros, es que Ivancho que todavía... Ahí está, buenísimo. Mira cómo lo compra a 2.150.000. Y lo vendes y ya tengo 4 millones, que es brutal. Así que muchas gracias, compañeros, por estar en este video. Nos vemos prontísimo y adiós.